Buen día, señor. Buen día, ¿Cómo está? estamos bien. Me alegro mucho. Aquí estamos para hacerles unas cuantas preguntas sobre lo que sucedió en el gobierno de Balaguer. ¿Puede decirme su nombre completo? Sí, con mucho gusto. Sergio Mateo Villar Sánchez. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 63 años. Está bien. ¿Usted sabe un poco sobre lo que sucedió en ese gobierno? ¿Recuerdo algo? ¿Cree que pueda responderme las preguntas que le haré? Es posible. Está bien, vamos con ellas. ¿Qué opina usted sobre la llegada del gobierno de Balaguer al poder? Bueno, la llegada del gobierno de Dr. Balaguer al poder es fruto de pasada la revolución del 65, que los americanos deciden colocar a Balaguer en el poder debido a la división militar que había pasada la guerra. Esto era el hombre que más convenía porque Balaguer era el hombre que tenía mayor consenso en lo que eran las Fuerzas Armadas, porque venía del gobierno de Trujillo, fue hombre de confianza del gobierno de Trujillo, pero un hombre que dentro del gobierno de Trujillo se mantuvo de perfil bajo y gozaba de la confianza de los militares aún siendo trujillistas. Está bien. ¿Cuál fue la impresión del pueblo al ver la llegada de Balaguer al poder? Totalmente un asombro. En el fondo el pueblo se sintió defraudado porque había perdido una esperanza democrática en la caída del gobierno del profesor Juan Bosch. A la llegada de Balaguer, que es uno de los hombres de confianza del régimen trujillista, el pueblo se sintió con la esperanza caída. Dígame la influencia del gobierno de Balaguer al resto del mundo. ¿Tiene alguna? Bueno, eso sí, porque en el fondo Balaguer, por encima de todo, Balaguer era un hombre, un profesional, un estadista, un catedrático prácticamente a nivel universal, teniendo en cuenta que Balaguer fue miembro de la Academia de la Lengua Española, un orador de primera y un hombre con un concepto de estadista en el gobierno que opacó todas aquellas cosas negativas que podían verse por encima pasado un corto tiempo. Está bien. ¿Y cuál fue el desarrollo del país mediante su gobierno? Bueno, el desarrollo del país con Balaguer fue en el sistema estructural. Desarrolló estructuralmente el país, creció las modernas construcciones las hizo Balaguer hasta ese tiempo, y el país creció, hizo grandes avenidas, grandes monumentos. El país se desarrolló estructuralmente y mantuvo una economía que permitía la maniobrabilidad de su gobierno, teniendo en cuenta que a costo de muchos sacrificios también del pueblo, porque los circulantes en el pueblo no eran escasos, pero él mantenía su gobierno a costa de todo ese asunto. Dígame qué desarrollo tuvo el país en ese tiempo. Bueno, el país empezó a desarrollarse en el sistema agrícola porque fue el creador de la reforma agraria, Balaguer, contando con la base militar que tenía, con el apoyo de los americanos. Pues Balaguer se le impuso a los terratenientes en este país, haciendo uso de las grandes tierras, grandes cantidades de tierra que tenían, y repartiéndose a los pobres, lo que contribuyó a la reforma agraria. Eso desarrolló un poco la reforma agraria en conjunto con el desarrollo estructural, y eso dio paso a que él, hasta el fin de hoy, se diera como uno de los hombres que desarrolló la agricultura. ¿Usted conoce cuáles organizaciones o partidos políticos se oponían a Balaguer? Bueno, aquí en realidad, por no decir todas, casi todas estaban en contra
de lo que era el régimen de Balaguer, casi siempre desde el principio. Y a medida que su gobierno avanzó y que la represión aumentó en contra de la ciudadanía, pues las organizaciones todas fueron todas contrarias políticamente al gobierno de Balaguer. ¿Y qué hacía Balaguer en acción a estos partidos? Bueno, el doctor Balaguer en ese caso lo único que aplicaba era pura represión. Claro, en el fondo, en ese momento no se veía, pero sí ahora se entiende. Y había una cosa que era clara: Balaguer toma el gobierno pasado una guerra en ese momento. Es decir, hay muchos focos militares, muchos focos revolucionarios totalmente de izquierda. Es decir, es el único como gobierno de la parte derecha tenía que obligatoriamente aplicar lo que era la represión para poder contrarrestar y mantenerse en el poder, y lo logró. ¿Y qué tipo de represión hizo? Bueno, al que había que acostarlo, él lo mandaba a acostar. Es decir, ya usted sabe, eso era eliminarlo. Y así eliminó, y aquí todo el mundo es consciente de que en los 12 años eliminaron la mayoría de todo aquel que se oponía tajantemente al gobierno de Balaguer. Y de eso hay muchas muestras. ¿Conoce alguno de los que fueron asesinados? Bueno, ahí está el periodista Narcisazo, por decir la verdad, los desaparecieron, no se sabe todavía la fecha dónde está su cadáver. Estuvo el otro periodista que fue matado ahí en la José Contreras, lo mataron en la José Contreras, y una serie de jóvenes que murieron, los muchachos de Germán Auristi, Leal Prandi, que fueron asesinados todo un grupo ahí en el kilómetro 12 y medio de las Américas, que habían creado un foco guerrillero para derrocar la dictadura de su gobierno. ¿Y qué hacía Balaguer? ¿Qué decía sobre estos hechos? Balaguer no hablaba mucho de eso. Los hechos pasaban y él dejaba que se fueran enfriando, es decir, callado, un tanto parecido al gobierno actual que tenemos, que no habla mucho, hace lo que tiene que hacer y deja la bola rodar. ¿Qué características poseía el gobierno de Balaguer? Bueno, el gobierno de Balaguer tenía una característica que era legalmente derechista. Era un gobierno entreguista hacia los americanos. Tenía una característica muy inusual comparándola con los demás gobiernos que lo han sucedido, que Balaguer mantenía un control de lo que era la economía, porque no dispendiaba mucho los recursos, no le gustaba coger préstamos, lo que hacía lo hacía con recursos propios. En eso había que sacarle su parte, ha habido que sacarle su plato aparte al doctor Balaguer. Es decir, él se preocupó por no endeudar mucho al país y hizo muchas construcciones grandes, monstruosas, grandes presas, grandes carreteras. Entonces se caracterizó por el ahorro. Claro, todas esas grandes construcciones, todos esos grandes proyectos y gastos que fueron con recursos propios, fue a sacrificio y a costa de la barriga del pueblo, de mantener el pueblo en una miseria, y en una miseria enorme, inconsiderable. ¿Puede mencionarme alguna de estas construcciones que él hizo? Bueno, entre esas construcciones tenemos que Balaguer construyó lo que fue la 27 de febrero, que no existía. Construyó la presa de Tavera, construyó Higüey Aguacate, construyó la presa de Rincón, construyó la autopista Duarte, que era un pedazo de carretera lo que había, llegaba como
como Jatabonao, La Vega, pero después era un camino, la construyó a 4 carriles, dos de ida y vuelta cada uno, y desarrolló la capital, creó la capital en construcciones, hizo grandes, construyó lo que es el Guacalito, el viejo Guacalito lo hizo Balaguer, construyó lo que era la vieja Suprema, la Corte de Justicia, y así sucesivamente. Balaguer fue uno de los grandes constructores, uno de los principales constructores de este país. Dígame, ¿qué hacía Balaguer Dígame, ¿cómo se expresaba Balaguer al pueblo? Sí. Balaguer siempre cuando hablaba, al ser tan buen orador, como le mencioné ahorita, es decir, un estadista de primera y un orador de primera, por sus grandes estudios y ya su conocimiento en lo que era en la oratoria. Cuando Balaguer iba a hablar, el pueblo estaba pendiente, esperando para ver qué decía. Pero Balaguer te pronunciaba un discurso de memoria, sin papeles escritos en su presencia, un discurso oral totalmente, y el pueblo estaba observando, el pueblo entero observaba qué iba a hablar Balaguer, y siempre Balaguer hablaba de que era el cuidador, el hombre democrático, la salvación de este país, y que su pueblo lo adoraba. Claro, tenía una gran mayoría del pueblo que lo adoraba, porque Balaguer construyó muchísimo y dio muchísimo a los pobres, muchas casas a los pobres, la mayoría, muchas casas a los pobres. Con una estadía de 22 años del gobierno, pues tuvo lugar para eso. Y como usted bien sabe, es muy difícil que a todo el que le dan hable más del que da. A la gente, somos un pueblo acostumbrado a dar. Balaguer, por eso se ve Balaguer el hombre de la fundita. Balaguer se dedicó a darle casa a los pobres, y eso hizo hablar mucho bien de él, que desgraciadamente vimos que al final el PRD, que era su enemigo, el número uno, el contrincante número uno políticamente, después termina declarando a Balaguer el padre de la democracia. Sorprendente para este pueblo, para el que conocía un poco de política y de historia de los gobiernos. ¿Cuáles fueron las ventajas del gobierno de Balaguer? Las ventajas del gobierno de Balaguer para el pueblo fueron que sí, Balaguer fue un patriota de por vida, un patriota. Balaguer no entregó nunca la soberanía de este país a nadie. Y aquel que osara ultrajar la soberanía de este país tendría que vérsela con el ejército, con su gobierno, y tendría que pagar eso. Esas fueron una de las grandes ventajas de Balaguer, las grandes características de Balaguer. Fue totalmente un patriota de primera, porque a Balaguer siempre se le propuso construirle hospitales, casas de este lado a los haitianos. Balaguer se opuso totalmente a eso, que suponemos todavía que eso le costó a Balaguer cortar el periodo del 94 a 96. Del 94 al 98 le cortaron 2 años ese periodo, pero se habla de fraude y todo ese asunto, pero los motivos grandes fueron eso, porque Balaguer se opuso a la construcción de 20 galpones en la línea en el sur para alojar a los haitianos de este lado en este país, y eso ha sido reconocido. Balaguer, aquí los haitianos venían a cortar caña, venían bajo contrato, pero terminada la zafra, los haitianos volvían para allá. Balaguer, no solo haitiano, sino cualquiera que fuera, primero la patria para Balaguer. ¿Y las desventajas de este gobierno cuáles fueron? Las desventajas de Balaguer fueron que
debido a como expliqué ahorita, es un gobierno que surge después de una revolución, como fue la revolución del 65, que la mayoría de la juventud no conoce. Los focos contrarios a un gobierno derechista impuesto por los mismos americanos, que fueron los que invadieron este país bajo la amenaza de imponer la paz después del derrocamiento del profesor Juan Bosch. Para mantenerse en el país, el doctor Balaguer tenía que usar la represión obligatoriamente para poder contrarrestar a sus enemigos, que eran muchos, porque en ese caso todos los partidos de izquierda, lo que era el PRD, lo que era el PCD, el Pacurero, toda la izquierda, que era la mayoría, partido de derecha, aquí solo estaba lo que era el Partido Reformista, y eso era lo que Balaguer manejaba. Entonces, eso le creó totalmente una desventaja en que tuvo que mantener, usar la fuerza para poder mantenerse en el poder y contrarrestar esos focos de presión guerrillera que formaban esos focos, esos remanentes de la guerra, que fueron partícipes de la guerra, buscando el regreso del profesor Juan Bosch después del derrocamiento de su gobierno de 7 meses. Esas son las desventajas que creó Balaguer y lo que lo obligó totalmente a mantener una represión obligatoria, porque tenía dos cosas: o eliminaba esos focos de presión ciudadana, o abandonaba el gobierno. ¿Usted considera que el gobierno de Balaguer se parecía al de Trujillo? Claro, es que era el hijo de Trujillo. Balaguer estuvo con Trujillo prácticamente desde los 7 años de edad. Desde la lectura de un discurso en Navarrete, en una visita de Trujillo allá, y Balaguer, en una escuela que inauguró Trujillo, Balaguer fue el que leyó el discurso teniendo 7 años. Y Trujillo, viendo la habilidad que tenía ese muchacho, pues lo mandó a buscar, y Balaguer prácticamente se crió en Palacio. Balaguer era el hombre, estudió literatura y era el hombre, el asesor literario de Balaguer, de Trujillo. Balaguer fue totalmente un fenómeno. Muchas gracias por su aporte a la historia. Pues un placer para mí poder brindarles conocimiento a esta generación, que habrá muchos que tendrán algunos conocimientos, pero la mayoría de la generación no conoce lo que es la historia precisamente de los 12 años, ni Trujillo ni los 12 años de Balaguer, no lo conocen, porque es lamentable decirlo, pero la juventud de ahora y los estudiantes, la mayoría, no estudian para pasar una materia, no estudian la historia, no leen, no se dedican a leer lo que es la historia patria. La mayoría no conoce lo que son los héroes nacionales. Aquí hay estudiantes que le han preguntado cuáles son los 3 padres de la patria. Juan Pablo Duarte son los 3 padres de la patria, porque eso es lo que conocen, y es un solo hombre. Así es que gracias por la entrevista. Igual a usted. Que sea un buen día. Igualmente.